Se dé por enterado de la política de la defensa y la seguridad de este gobierno. Le diré una cosa. Usted, señor Feijóo, pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Sí. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Sí. En Valencia. Sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la DANA del Pacto Verde. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable. Lo que ha ocurrido en el Congreso es un golpe demoledor para el Partido Popular. Feijóo intentó desviar la atención de su debacle en Valencia, de su entrega total a Vox y de la corrupción que asfixia a su partido, pero Pedro Sánchez y sus ministros no se lo permitieron. El pacto de Mazón con la ultraderecha ha puesto al PP contra las cuerdas y hoy han pagado el precio. María Jesús Montero, con una contundencia aplastante, destapó la hipocresía del PP, que se llena la boca hablando de estabilidad mientras boicotea cada iniciativa que mejora la vida de los españoles. ¿Defienden la economía? Falso. ¿Defienden el empleo? Mentira. ¿Defienden a los ciudadanos? Solo si votan por ellos. Montero los acorraló con datos, con hechos, con pruebas irrefutables. Por su parte, Pedro Sánchez pasó por encima de Feijóo sin apenas despeinarse. El líder del PP quiso dar lecciones, pero se estrelló contra la realidad. Es incapaz de controlar su propio partido y ha entregado las riendas de la Comunidad Valenciana a Vox, permitiendo políticas machistas, xenófobas y negacionistas del cambio climático. Sánchez se lo recordó con cada frase, con cada golpe de realidad. Y mientras tanto, Feijóo y Bendodo intentaban aferrarse a ataques sin pruebas, a discursos vacíos, a la misma estrategia de siempre. Gritar mucho para esconder que no tienen nada que decir. Pero esta vez no les funcionó. Se quedaron sin argumentos, sin respuestas, sobre todo, sin dignidad. El PP ha salido de este debate más debilitado que nunca. Su pacto con Vox les está hundiendo. Su corrupción los persigue y su incapacidad de hacer oposición real los deja desnudos ante el país. Sánchez y sus ministros han hecho historia. Han demostrado que el PP ya no es más que un cascarón vacío, sin liderazgo y sin futuro. Golpe brutal para Feijóo y su banda. Usted, su comunismo, su feminismo, su pacifismo son mentira, son pura hipocresía. Toda España la conoce. Es usted tan hipócrita como cobarde, y ahora ya lo saben incluso sus votantes. Señora Muñoz, tiene un estilo usted muy depurado. Pero le voy a contestar a la pregunta. Fíjese, el Gobierno de España es el más estable de Europa. Sí, ríanse, señorías, pero miren ustedes a Portugal, miren a Francia, miren a Alemania, miren a donde quieran. A pesar de que ustedes repitan una mentira 1000 veces, no se va a convertir en verdad. Pero usted, señoría, y el Partido Popular tiene un grave problema. Confunden las estabilidades administrativas con la estabilidad de su país. ¿Y sabe lo que hace el Gobierno de España, señora Muñoz? Dar estabilidad a la gente de España. ¿Sabe cómo? Teniendo 21,8 millones de personas ocupadas en nuestro país. Eso sí es estabilidad. Ustedes votan en contra, cuyas pensiones han incrementado 369 euros desde el año 2019. ¿Sabe lo que hacemos nosotros, señoría? Dar estabilidad a España. ¿Sabe lo que hacen ustedes? Ser máquinas de esta inestabilidad en el pasado y ahora. Escuche, señoría. ¿Sabe cuál es su marca? El récord. El paro juvenil del 56%. 1 de cada 2 jóvenes españoles en paro. ¿Sabe cuál es su inestabilidad, señoría? 6.278.000 parados en España. Para hablar de estabilidad, 1 en Madrid. 7.291 fallecidos, señora Muñoz, por culpa de los protocolos de la vergüenza. 7.291 fallecidos. Vicepresidenta, un momento. Señor Hernando, le ruego silencio. Señoría. Señor ministro, silencio. Señora ministra. Por favor, permítanme hacer lo mío. Señor ministro, cuando quiera.
Gracias, presidente. Señora Muñoz, 227 fallecidos como consecuencia de la Dana. Señor Feijóo, me dirijo a usted. Tiene usted dos posibilidades, o dejar caer a Mazón o no tenga duda, el que va a caer va a ser usted. Esa es la marca Partido Popular, señora Muñoz. Transformación Digital y su presidente Telefónica se reunieron en París con una empresa para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español. En nombre de muchos ciudadanos, la pregunta es muy sencilla. ¿Estaba usted al tanto? Señoría, usted me pregunta por cuándo vamos a comparecer y informar a la Cámara sobre un debate sustantivo, que es el debate sobre la seguridad y la defensa en nuestro país. Y yo le voy a responder. Yo no tengo ningún problema, señoría, en comparecer cuantas veces haga falta en esta Cámara para informar a los españoles y a sus representantes. Fíjese, señoría, en 6 años y 9 meses que llevo al frente del Gobierno, he comparecido en 34 ocasiones. En 34 soy el presidente del Gobierno que más ha comparecido ante las Cortes Generales de la historia de la democracia. A años luz de usted, que como presidente de la Xunta de Galicia en 13 años al frente de la Xunta solamente he comparecido 10 veces en el Parlamento gallego. Bueno, sí, vayamos a la cuestión, señoría. Mire, no sé si se habrá enterado, durante estos últimos 7 años el Gobierno de España ha aumentado en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa. Hemos aumentado en 120.000 millones de euros el presupuesto social y hemos aumentado en 30.000 millones de euros la transición ecológica, todos los recursos destinados a la transición ecológica, y todo eso con una política fiscal responsable. Hemos reducido el déficit público, hemos reducido la deuda pública y estamos liderando el crecimiento económico en Europa y también las tasas de creación de empleo. ¿Cuál es la cuestión, señorías, cuando hablamos del presupuesto en defensa? ¿Cuándo se comprometió por parte de España el 2% del Producto Interior Bruto? Eso fue en el año 2014, con el señor Rajoy como presidente del Gobierno. En 2018, cuando yo llegué al Gobierno, el presupuesto en defensa estaba en el 0,9% del Producto Interior Bruto, es decir, a años luz de llegar al 2%. Y eso es lo que pasa con el PP cuando gobiernan, que ustedes prometen, pero luego incumplen. Y gracias a la política económica de este Gobierno, hoy España está en condiciones de cumplir aquello que ustedes comprometieron. ¿Va a ofrecer información que le demandan los españoles? Y usted me dice que le he preguntado sobre defensa. Oiga, pero es que usted no cuenta una verdad ni a la Cámara, señoría. Todo lo que hace el fiscal general ni de lo que pasa en su casa. No juegue con una multinacional española. No juegue con 1 millón de accionistas. No juegue con más de 100.000 empleos. El dinero de los españoles no está ni para comprar empresas privadas, ni para comprar gobiernos, ni para controlar medios de comunicación. ¿Sabe una cosa, señor presidente? Usted tiene miedo a la verdad, tiene miedo a la libertad. Usted quiere controlar la información pública porque ha perdido la oportunidad. Muchas gracias, señor Feijóo. Se dé por enterado de la política de la defensa y la seguridad de este Gobierno. Le diré una cosa. Usted, señor Feijóo, pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Sí. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Sí, en Valencia, sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la Dana, del Pacto Verde. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable. Señor Sánchez, hemos visto en Salt las consecuencias de la política migratoria de su gobierno y de todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox. Y la pregunta es si están dispuestos a seguir imponiendo este modelo a todos los españoles. Lo pregunto porque ese modelo es la Sharia, es la ley islámica. Ese modelo es la destrucción de la seguridad de las mujeres, que desde que usted llegó al poder han visto cómo han aumentado el número de violaciones. Se ha visto también cómo cada vez más mujeres son obligadas a vestir prendas religiosas en España. Ese modelo es la destrucción de todo un pueblo, de Salt, para lograr que a un imán radical se le dé una vivienda social. Ese modelo es el de sacar a los españoles el dinero del bolsillo para que lo paguen ellos, cuando los españoles con el bolsillo no pueden a veces ni acceder a una vivienda para sus hijos. Y es evidentemente su modelo porque los energúmenos que destruyeron Salt la semana pasada coreaban su nombre, señor Sánchez. Decían, muy bien Pedro Sánchez, aplaudían a Pedro Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, le escucho y pienso, pero ¿cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España y trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país? ¿Y qué admiración profesa usted a los oligarcas que trabajan desde fuera para destruir Europa y contra los intereses de España? Porque,
Señoría, lo que amenaza la prosperidad de España y de Europa no es la inmigración, son los aranceles al campo, a la industria, ante los que usted calla. Lo que amenaza la democracia de nuestro país no es la migración, lo que amenaza la democracia de nuestro país son esos tecno-oligarcas a los cuales usted pone la alfombra roja y que trabajan para usted expandiendo odio en las redes sociales. Lo que amenaza a nuestra sociedad, a nuestra convivencia, no son los inmigrantes, son gobiernos como el de Orbán, que ayer lo que ha hecho ha sido prohibir manifestaciones de los colectivos LGTBI en Hungría, o lo que hacen ustedes, banalizando y negando la violencia de género. Lo que amenaza nuestra inseguridad son los gobiernos negacionistas, como el que usted está apoyando en Valencia, que niegan la evidencia científica, el asesoramiento técnico y amplifican el drama de catástrofes de emergencias climáticas como las que hemos vivido en Valencia el pasado mes de octubre. La verdadera amenaza, señoría, para Europa y para España es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro y cuya sucursal en España es usted y su partido. ¿Ha cambiado de teléfono? ¿Ha borrado sus mensajes? Tiene la palabra el señor ministro. Señor Álvarez de Toledo, estas preguntas con las que usted intenta sorprender, lo único que hacen es intentar tapar lo que ha sucedido esta semana. Usted, que me imagino estará contenta porque en definitiva usted es fronteriza entre el Partido Popular y Vox, imagino que estará encantada de lo que ha sucedido esta semana. Usted, que comparte referentes internacionales, que comparte motosierras, estará encantada de que esta semana el Partido Popular haya hecho suyos los postulados xenófobos, racistas, machistas, contra el cambio climático y contra las lenguas oficiales que el Partido Popular ha comprado a Vox durante esta semana y que propague bulos e insinuaciones. Pero ¿sabe lo que sucede? Que todos sabemos jugar a las insinuaciones. Vamos a jugar un rato a las insinuaciones. Usted trabajó en la Secretaría General del Partido Popular de 2006 a 2008, ese momento en el que los sobres de dinero negro volaban por Génova 13. Señor Álvarez de Toledo, ¿recibió usted algún sobre de dinero negro, de dinero corrupto? ¿Tiene usted dinero, señor Álvarez de Toledo, fuera de España? ¿Robó usted a los españoles con alguno de esos sobres de dinero corrupto del Partido Popular que sobrevolaban Génova 13? ¿Se da cuenta, señor Álvarez de Toledo, cómo todos sabemos hablar a las insinuaciones y todos sabemos jugar a las insinuaciones? De que yo, que tengo decencia, le digo que utilizo las insinuaciones y le digo que tengo las mismas pruebas para hacerla que tiene usted. Pero usted no lo hace, usted insinúa para ver si algo queda. Y por eso le quiero preguntar, señor Álvarez de Toledo, nos interesa mucho, ¿tiene usted dinero fuera de España? Gracias. Nacional, mintiendo, comprando a los medios de comunicación con el dinero de los españoles o persiguiendo al disidente, todo para blanquear su presente criminal y sortear la legalidad. Lo hicieron con la pandemia, con la riada de Valencia, lo quieren hacer con una guerra y con una crisis migratoria que está provocada ni más ni menos que por ustedes. Gracias, señor presidente. Señora Millán, señorías del Vox, quiero felicitarles. Quiero felicitarles porque desde esta semana gobiernan ustedes la Generalitat Valenciana. Tienen a un hombre de paja que dice ser el presidente de la Generalitat Valenciana, pero los que mandan son ustedes porque son los que imponen las políticas en la Generalitat Valenciana. Por tanto, felicidades. Me imagino que ustedes, señorías de Vox, estarán orgullosos por haber impuesto políticas machistas en Valencia. ¿Y usted, señor Feijóo, está orgulloso de las políticas machistas? Imagino, señorías de Vox, que ustedes estarán orgullosos de haber impuesto políticas contra el cambio climático y contra el medio ambiente. ¿Y usted, señor Feijóo, está orgulloso de haber tenido que aceptar políticas contra el cambio climático y contra el Pacto Verde Europeo? Imagino, señores de Vox, que ustedes estarán orgullosos de haber impuesto políticas contra las lenguas oficiales como el valenciano. ¿Y usted, señor Feijóo, que es gallego, está orgulloso de haber aceptado políticas contra el valenciano y contra las lenguas oficiales? Por tanto, ayer, en un arranque también xenófobo, decía que quiere conocer el origen de todas esas personas que en los días de la Dana no estuvieron a la altura. Yo le digo que el origen está claro, Génova 13 y el Partido Popular. Gracias. Mire, no puede garantizar la libertad quienes han convertido a España en una democracia fallida, reinventando la nación,
con ministros de la presidencia como usted que se van a tener que sentar delante de un juez para testificar. La nueva normalidad consistía en tener a un presidente con su familia imputada, a un fiscal general del Estado imputado, a miembros del Partido Socialista sentados en el banquillo, aunque ya sabemos que la corrupción en ustedes siempre fue algo natural. Y por eso, 5 años después, ustedes están más cerca de la cárcel que de la impunidad. La valentía de salir ahí fuera, a la Plaza de las Cortes, y escuchar a policías nacionales y guardias civiles que se manifestaban contra su gobierno. Usted no tuvo la valentía suficiente de salir y explicarles que les había engañado. Mis preguntas, usted no tuvo tiempo, si tanto le preocupaba la proposición de ley, para estar aquí y oírme en la interpelación. No hay ni cesión de control de fronteras, ni cesión de los flujos migratorios irregulares. Veo que no le ha dado tiempo a usted a leer la proposición de ley de 2 grupos parlamentarios. No sé si le ha dado tiempo a leer o a escuchar al señor Mazón y a ese programa de gobierno con Vox absolutamente racista y xenófobo hablando de migración. No sé si hablando de corrupción, como le gusta a usted hablar, le ha dado tiempo a leer el auto de la jueza de Madrid ampliando la imputación de la pareja de la señora Ayuso por corrupción. Muchas gracias. Esto es un billete de tren, de Rodalías, para algunos, sobre todo aquí y ahí, es un animal mitológico. Es la entrada al infierno. Y hoy en Cataluña mucha gente, más allá de lo que piense, de lo que vote, de lo que siente, lo que quiere es que esto deje de ser un infierno. Desde luego que empatizamos con esos usuarios que sufren estas dificultades en el transporte público de Rodalíes. También es cierto que este Gobierno ha aumentado el presupuesto en Rodalíes, en cercanías. Me parece que es una comparación injusta el de las cercanías con el AVE, porque no tiene nada que ver desde el punto de vista de la inversión. Si yo voy a aprovechar, además, habiendo visto los datos sobre la evolución del precio de la vivienda en Cataluña como consecuencia de la aplicación de la ley de la vivienda en Cataluña, en las zonas tensionadas y particularmente en Barcelona, a reivindicar que es una ley, la primera ley de vivienda en la historia de la democracia de nuestro país, que está funcionando. ¿Por qué digo todo esto, señor Rufián? Y me lo permitirá, para decirle al Partido Popular que allí donde gobiernan las comunidades autónomas aplique la ley de vivienda, porque es buena precisamente para resolver uno de los principales problemas de la ciudadanía, que es el acceso a la vivienda. Segundo, en empleo queda muchísimo por hacer, sobre todo en el empleo juvenil y en el empleo femenino, pero también hay que reconocer, señoría, que desde que se aprobó la reforma laboral, pues se ha creado en nuestra economía más de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo en España. Y finalmente, desigualdad, señoría, yo creo que estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el refuerzo del modelo de bienestar, del Estado del Bienestar, los pilares del Estado del Bienestar, y eso ha hecho que la desigualdad esté en mínimos históricos en nuestro país, al menos en lo que corresponde a la serie histórica. En definitiva, señoría, vivienda, desigualdad, empleo, eso es lo que preocupa a los españoles y en lo que ocupa al Gobierno. Lo que hemos visto en el Congreso ha sido una ejecución política en toda regla. Feijóo y su PP han intentado vender humo, lanzar ataques sin fundamento y ocultar su desastre con Vox en Valencia, pero han terminado sepultados bajo el peso de su propia hipocresía. Pedro Sánchez no solo ha destrozado uno a uno los argumentos ridículos de la derecha, sino que ha dejado claro que el PP está atrapado en un callejón sin salida. O rompe con Vox y acepta su irrelevancia política, o sigue arrodillado ante la ultraderecha y se convierte en una sucursal de Santiago Abascal. Feijóo ya no manda ni en su propio partido, y eso ha quedado expuesto de manera brutal. María Jesús Montero dio la estocada final, desmontó las mentiras económicas del PP y puso sobre la mesa una verdad incontestable. La derecha es la mayor amenaza para la estabilidad de España. No solo fueron un desastre en el pasado con sus recortes y privatizaciones, sino que ahora, en la oposición, solo generan caos, crispación y pactos vergonzosos con la extrema derecha. ¿Y qué hizo el PP? Nada. Balbuceos, evasivas y más mentiras. Feijóo se quedó sin respuestas, incapaz de defender su pacto con Vox, sin argumentos para justificar sus ataques a la inmigración y sin ninguna propuesta real para el país. Un líder débil, perdido y superado por los acontecimientos. El golpe es devastador. El PP ha salido de este debate más hundido que nunca, arrastrado por su propia corrupción, su incapacidad política y su pacto suicida con Vox. Mientras tanto, el gobierno de Sánchez sigue gobernando,
sigue aprobando medidas sociales y sigue dejando claro quién está del lado de los ciudadanos, y quién solo busca hundir al país para volver al poder a cualquier precio. La derecha se desmorona, y el Congreso ha sido testigo de su caída libre.